desde el Quijote, ¿cómo entenderías la noción de aventura, la noción de tomar riesgos? Hablando sobre la aventura y el hecho de tomar riesgos, pues considero que es la esencia, ¿no? La base para que se forme un caballero. El hecho de aventurarse, de decir, bueno, voy a hacer esto y voy a conseguir esto, y para esto tengo que pasar X situaciones que incluso pongan en peligro mi vida, mi integridad. Eso es lo que hace un caballero, lo que le da sentido a su vida, a su existencia, a su condición. Porque que es un caballero cobarde, creo que suena hasta contradictorio. Pues según lo que nos han enseñado y todo esto, todas las obras que nos hablan de caballería, pues un caballero debe tener cierta condición de valentía, de fuerza, y básicamente hace de todo por mantener su orgullo, su honor, y eso es lo que lo forma, lo hace caballero, ¿sí? Entonces, siento que es algo que deben atravesar los caballeros o los hombres que se quieren convertir en caballeros, pues para formarse, no sé. Es como cuando hablamos de morir por algo o arriesgar todo con tal de mantener el honor, eh, que pues nuevamente, o sea, lo repito porque es que es lo que, como lo esencial de eso, el honor y casi que no tener miedo a morir es lo que los forma. Sí, también creo que hay una noción de aventura y de riesgo en el Quijote, pero entonces se pregunta uno, pero bueno, ¿qué noción de aventura y de riesgo en particular tiene el Quijote? Entonces piensa uno en el hecho de la condición del Quijote, ¿no? Ya está viejo, entonces es donde ya las aventuras no pueden tener más lugar, pero la cuestión es que es una vida donde no ha pasado muchas cosas, entonces donde debería ser el final es el comienzo, entonces esa imagen de que va en contra de ese orden, de ese status quo donde se es viejo y hay que resignarse a la vejez, a la muerte, a una vida aburrida, donde las aventuras solo ocurren en los libros que lee y no en la vida que encarna. Entonces yo creo que por ahí de pronto va la cuestión o la noción de riesgo y de aventura. Entonces no es suficiente esa vida, no es satisfactoria esa vida y la actividad no tiene que estar solo en los libros, la actividad la tiene que reencarnar el Quijote. Entonces tiene que convertirse en caballero y tiene que tratar de realizar las cosas que suceden en sus libros. Y claro, uno podría sentir como la idea de ridiculizar a los caballeros, pero también está esa idea de, de donde debería estar el final es en realidad el comienzo, donde debería dar significar el cese de actividades, es no, es lo completamente contrario, es la actividad, es la vida, ¿no? El buscar cosas porque todo no se ha acabado, todo no se ha terminado. Entonces en ese sentido veo yo el sentido de aventura y el sentido de riesgo, de no resignarse a lo que se supone que tiene que hacer, una vida pacífica, una vida de tranquilidad, una vida donde se espera la muerte, ¿no? Quijote sale incluso en su búsqueda, arriesgando eso, ¿no? No a que le llegue la muerte a la casa, sino no, se va arriesgándose mucho y no se conforma con que los ideales que él respeta, que él admira, se queden en los libros. Él tiene que ir a defenderlos en la vida misma. Entonces, pues por más que sea como lo paradójico, me refiero yo a la cuestión de burla que hay respecto a esa situación, muy en el fondo yo le veo esa valoración. Puede estar equivocado. ¿Crees que hay alguna relación entre el Cervantes
y el Quijote? Con seguridad no podría afirmar que hay una relación entre Cervantes y el Quijote, pero sí que podemos tener en cuenta algunas interpretaciones de su obra, como documentales, videos, lecturas, que podrían confirmar que efectivamente sí hay una relación. Esto podríamos verlo tal vez desde el sentido de las experiencias o lo que lo caracterizaba, ya que Cervantes creó al Quijote, o por lo menos eso entendí, pues basado en sí mismo. Y pues no me refiero al físico, sino a las cosas que él había pasado en su vida, también a sus aspiraciones, sus deseos, los gustos y pues todo lo que lo hacía él, ¿sí? Como que pasó eso al Quijote. Por ejemplo, y pues creo que es lo más básico que puedo decir ante esta pregunta, el hecho de perder su libertad injustamente eh, lo retrató al Quijote, en el Quijote. ¿M? Estaban también sus aspiraciones, por ejemplo, hablando de eso, a la libertad, o de pronto al hecho de huir de todo lo que conocía y buscar lugares que sí le ofrecieran algo, ¿sí? De hecho, hay bastantes experiencias que comparten entre ellos y se nota que no son casualidad, sino de pronto pueden considerarse una manera de inmortalizarse y liberarse un poco, ¿no? Pues creo que es lo único que encuentro yo de relación. Sin embargo, pues haría falta profundizar más en el tema. Yo sí creo que hay una relación entre el Quijote y Miguel de Cervantes. De alguna manera hay una especie de espejo. Uno piensa en las situaciones de guerra, en sus heridas de guerra, el cautiverio que sufrió, 5 años y medio en cautiverio, su situación económica no fue la mejor, su carrera militar no pudo desarrollarse precisamente por sus heridas de guerra, no fue muy exitoso en términos de, de él como escritor, al menos él no lo pudo disfrutar en ese sentido. Eh, con deudas. Entonces es una situación complicada, ¿no? También estuvo en la cárcel por crímenes que supuestamente no cometió. Entonces todos esos datos hablan de una vida difícil, ¿cierto? Una vida difícil donde uno podría decir que no se ha conseguido mucho. Entonces él está viejo, el Quijote está viejo. Entonces uno podría ver, pues, cuál es la opción, pesimismo absoluto, pero no. Eh, Está la idea de salir y vivir una aventura eh, real, tratando de encarnar las aventuras de los libros de caballería, y a la vez está Cervantes, Miguel de Cervantes, sigue escribiendo. Para mí una de las cosas interesantes es que una vida tan difícil y, y apostándole aún así a las letras. Yo creo que para escribir se tiene que tener así sea un poquito de optimismo, ¿no? Entonces creo que ese optimismo Cervantes nunca lo pierde, así como el Quijote parece que nunca lo pierde. Entonces el optimismo de seguir escribiendo, de incluso podría uno decir burlarse de sí mismo, eh, es también una manera de ver de ver ese espejo de él en el Quijote y de ver ese espejo de él escribiendo. Entonces, en ese aspecto yo veo esa relación. No podría andar mucho, pero sé que tiene que haber muchos elementos del Quijote eh, en, en Cervantes. Entonces yo lo vería sobre todo por ese optimismo de, aunque las situaciones
han sido duras, han sido difíciles, se sigue escribiendo, se sigue teniendo una esperanza, o al menos se refugia en la esperanza de la escritura, así como el Quijote se refugia en la esperanza de los ideales caballerescos. Y pues aunque las cosas le salgan al revés, eh, Cervantes y el Quijote lo siguen insistiendo. Entonces esa sería como la similitud que vería yo entre el Quijote y Cervantes. ¿Crees que la intención de Cervantes es solo burlarse de los ideales del caballero o por otro lado también expresar cierta admiración? ¿Cómo lo logra? De pronto la intención de Cervantes no era únicamente pues de burlarse o de ridiculizar esa tendencia, ese cliché caballeresco del que tanto hablaban en la época, porque pues lo hacía con esas exageraciones de lo típico de un caballero, sus expresiones y sus acciones, sino que también tal vez intentaba retomar esa práctica de la literatura caballeresca y pues que ya, según lo que entendí, había desaparecido o creo por lo menos se había minimizado bastante. Entonces, supongo que llega a colocar esas características caballerescas en un alto puesto, por decirlo así, al exagerarlas, porque dentro de mi pensamiento creo que no son tan malas o malintencionadas o antimorales como las hacían pasar. En este sentido, tal vez Cervantes intentaba remoralizar a la sociedad de su época, que pues lógicamente era bastante más diferente a lo que mostraban en esas obras y tal vez hizo también una representación de lo que él estaba pasando en ese determinado momento. No, porque no creo que se haya quedado solamente con una visión del pasado, a pesar de utilizarla de dicha manera para crear su obra y pues con esto también subir su prestigio, ¿no? Pues creo que me salió un poco de lo que estábamos hablando, pero el caso es que expresa tanto desprecio, aunque suena exagerado, como admiración por esas actitudes caballerescas que aunque son un poco o bastante ficticias, pueden llegar a formar un hombre de verdad, una persona de la realidad, pues. ¿Burla o elogio al caballero? Yo creo que hay una mezcla de los dos. Uno podría pensar que si pensamos en todas las cosas que le pasan al Quijote, todos los altibajos, habrían dos opciones, o incluso al mismo Cervantes, las cosas que le pasaron, las cosas duras, hay dos opciones, o amargarse y renegar de la vida, o burlarse de las cosas que le pasan a uno. Uno puede intentar aprender a caminar y caerse en el camino. Entonces te puedes amargar por caerte o reírte por tus caídas y pues seguir intentándolo. Entonces en ese sentido me parece que de pronto si nos centramos solo en la burla como algo negativo, ¿no? De pronto nos estamos perdiendo de elementos. Me parece que de pronto la risa es una manera de ocultar cosas importantes, así como también la idea de locura del Quijote, ¿no? Uno puede poner a un loco a decir cosas interesantes e inteligentes, pero es una manera astuta de ocultarlo así. Yo también creo que la burla cumple como ese fin. O sea, no llegar al pesimismo completo o al rechazo completo de ciertos ideales, sino que la risa en sí evita la amargura del fracaso y nos permite seguir intentando, luchando y nos sigue impulsando a defender las cosas que creemos y los ideales que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es más sobre todo esa, de pronto, no sé si esté cuadriculando
la cuestión, pero yo lo veo más o menos así, es una defensa de ciertos ideales sin desconocer los fracasos, pero tomando una actitud frente a esos fracasos y reconociendo pues, que son fracasos, que, pues, que eso pasa con los ideales y objetivos del ser humano, pero, pero se sigue luchando por eso y en cierto sentido el ridículo, la broma hace parte de la existencia, pero es un camino que permite seguir el camino, no como de pronto podría ser la amargura, la frustración y mejor quedarnos en casa amargados sin hacer nada, ¿no? En el aburrimiento. Es preferible salir, vivir la vida, aunque sea hacer el ridículo, arriesgarse a hacer el ridículo, pero al final se está arriesgando y lo está viviendo y está intentando lograr el objetivo. Entonces yo más o menos lo vería como algo así. Hablando un poco sobre los personajes en Sancho y el Quijote, podemos notar que es bastante grande la diferencia que hay entre ellos en cuanto a su personalidad, su manera de actuar, la manera que perciben el mundo y sus personalidades. Se les llega a hacer incluso una comparación al realismo y al idealismo, siendo ellos opuestos. En este sentido, ¿qué rol crees que cumpliría cada uno? ¿Cómo vería yo la cuestión de lo ideal y lo real frente al Quijote? Pues uno pensaría que lo ideal se enmascara con, con la locura, con lo ridículo, con lo que produce risa, con lo irracional, ¿no? Entonces, ¿en qué se enmascara eso? Yo diría que en los ideales del caballero. ¿Y cuáles serían los ideales del caballero? Pues la idea del honor, la idea de proteger al más débil, la idea de la generosidad de defender a quien lo necesita, ¿no? Y pues son valores como loables, pero entonces eso entra en choque con, con la realidad, ¿no? Entonces, ese choque con la realidad es lo que muestra como si tiene o no sentido seguir con esos ideales. Pero digo que el punto es que a la vez que ciertos ideales que parecen valer la pena terminan tornando valores como el honor o el amor al prójimo, terminan tornándolo como algo irracional o algo loco o algo ridículo. Así de dura es la realidad. Entonces uno ve al Quijote luchando con unos molinos de vientos que reflejaban, no sé, la realidad, lo racional y lo irracional que se ve luchar contra eso que consideraríamos como lo real, ¿no? Que se impone la ley del más fuerte sobre el débil. No sé, así lo veo yo. Entonces, hay como ese romanticismo frente al ideal, frente a esos valores caballerescos, frente a la dura y cruda realidad eh, que, que solo le genera golpes y dolores de cabeza al caballero, al Quijote. Pero entonces pienso que es una manera como los presentaría yo. Entonces así es como definiría yo la cuestión de lo ideal y, y lo real, en esa tensión o en ese choque, digámoslo mejor, así, un choque entre lo ideal y lo real. Bueno, en relación a Don Quijote y Sancho Panza, uno podría decir que son pues obviamente dos personajes opuestos y que eh,
cada uno puede encarnar la idea de, de lo ideal. Por ejemplo, sería el Quijote lo ideal y Sancho podría reflejar lo real. En el documental vimos de pronto un ejemplo de ello. Está el Quijote expresándole todas las hazañas que van a hacer y Sancho le pregunta, ¿pero qué vamos a comer? Entonces el Quijote le responde de nuestras grandes hazañas. Entonces más o menos eso podría reflejar un caso específico de lo que representa el Quijote. El Quijote representa los ideales del caballero, la bondad, la libertad, la belleza, eh, el cuidado al prójimo. Sancho representa más de pronto el realismo, lo práctico, las necesidades del aquí y de la ahora. Eh, el Quijote va más allá, ¿no? Va más en relación a los ideales. Entonces, más o menos, yo lo plantearía como esa relación opuesta, pero también puede ser una relación complementaria, ¿no? Eh, Cada uno puede servirse del otro y aprender del otro. El otro lo mantiene un poco, digámoslo en algún sentido, con los pies sobre la tierra, pero el otro también, en cierto sentido, le muestra la grandeza espiritual de, digámoslo así, de ciertos valores. Entonces, es una relación también en la que cada uno alimenta al otro y lo hace mejor, podríamos decirlo. Y en ese sentido que no son dos personajes, ¿cómo podría decirlo? No son personajes fijos, sino que en sí esas diferencias, cada uno con sus características particulares y dependiendo de las situaciones que vayan teniendo, son personajes en sí que se van transformando, ¿no? Son personajes que van cambiando, que se van enriqueciendo. Y pues eso también demostraría en cierto sentido cierta humanidad de los dos personajes, por más distintos que sean, ¿no? Y son diferentes, pero los dos se van transformando mutuamente. Entonces eso me parece como la cuestión que yo podría resaltar en relación a Sancho y a Don Quijote. A lo largo de la obra, sí podemos notar ese gran contraste entre lo que es Sancho y lo que es el Quijote, en sentidos como los que ya están en la pregunta, como sus personalidades, sus ideales, lo que buscan o lo que esperan, el cómo ven la vida, el mundo y el cómo actúan frente a las situaciones que les depara su viaje o su misma vida. Un claro ejemplo podría ser de pronto cuando Sancho ve molinos de viento y ante la misma escena el Quijote cree ver gigantes con los cuales puede luchar. Desde ese punto tan representativo y conocido, porque creo que todo el mundo debe conocer esa escena, pues solo con eso podemos notar la gran diferencia que hay entre los dos, ¿no? Y aunque tal vez el Quijote sea considerado loco o soñador, lo que sea, y Sancho sea considerado como el que está bien, el que lo ve todo de manera real, eh, sí, como el que no está loco, por decirlo así. Pues vemos la diferencia también en la manera en que llevan su vida, ¿no? Porque el hecho de ver todo de manera real no significa que esté bien, a mi parecer. Digamos, Sancho llega a ser conformista con lo que tiene o lo que le presenta la vida, como su familia, lo que debe hacer como trabajo, cosas así. En cambio, el Quijote huye de esto, buscando más, porque él sabe que hay más, ¿sí? Entonces ahí considero que
sí existe un contraste entre lo que es real y lo ideal, ¿sí? Obviamente siendo Sancho el realista y el Quijote el idealista. Sin embargo, no puedo llegar a considerar o a pensar que Sancho es lo correcto en la obra, aunque me salgo un poco del tema, ¿no? Pero pues tiene también, digamos, relación a esa pregunta de la búsqueda del destino, solo por el hecho de buscar su propio bien o su propia felicidad. En la obra es relevante el concepto de libertad. Por ejemplo, hay un fragmento donde el Quijote le habla a Sancho sobre esta y le dice que es un don, y que así como el honor, la libertad es algo que cada uno debe ganarse, o sea que no es propio del hombre. En este sentido, podríamos considerar la libertad como un condicional del hombre, y aunque un hombre sin libertad sigue siendo hombre, ¿qué tan importante es para un caballero? En relación a la cuestión de la libertad, se me hace una noción difícil de identificar, pero de pronto la podríamos encontrar en su idea de querer ser caballero, ¿no? Pero es una libertad en el sentido de ser lo que en realidad quiere uno ser. Entonces él quiere ser caballero, ese sería un punto. Y el otro es que solo siendo caballero y sirviendo a los demás, se puede ser libre. Entonces la idea del caballero que defiende a los niños desvalidos, que defiende a las mujeres. Es más, recuerdo en la escena del documental la imagen en la que Don Quijote libera a unos presos, que supongo, a unos criminales, pero entonces después de liberarlos, los mismos presos lo cogen a pedradas, ¿no? Entonces, pues uno, la idea de la libertad que considera, uno podría decir, ¿no? Especulando, la idea de que es inaceptable eh, la negación de la libertad al punto que hay que liberar a quien sea, como sea, y pues también la paradoja, ¿no? De los que son liberados atenten contra su propio libertador. Entonces, pues esas paradojas con los valores humanos, pues algo interesante. Entonces sería esa noción de que de hecho sí, es un valor importante en el Quijote, y entonces pues ese sería como de pronto el momento en donde podría hacer referencia a él. Es una pregunta bastante compleja porque puede estar atada a interpretaciones o a experiencias propias, ¿no? Sin embargo, teniendo en cuenta la concepción del Quijote sobre la libertad, que nos habla sobre el don de ser libre y que es algo que no viene con el hombre, sino que el hombre debe ganarse esa libertad, pues queda peor de complejo, ¿no? Porque puede llegar a ser que la libertad sea una percepción propia, ¿no? O sea, que yo me considere libre a pesar de mis condiciones externas, o que por el contrario, siendo libre exteriormente, la propia percepción me condene a estar preso, ¿sí? No sé hasta qué punto la libertad condiciona al hombre, porque un hombre con o sin libertad sigue siendo hombre, efectivamente, pero sí que le quita aspectos que lo llegan a caracterizar tal vez como hombre, sea mental o físicamente. Sin embargo, ahí para el actuar sí es bastante relevante, ¿no? Eso de la libertad para poder realizar lo que yo quiero o necesito. Ahora, con respecto al caballero, pues puede verse desde otras perspectivas, ¿no? Un caballero sin libertad, un caballero cautivo, tal vez pueda verse como alguien que está casi al límite de lo que puede lograr y al que se le quitó esa oportunidad
por quitarle su condición de libertad, ¿no? Entonces, esto de pronto no lo desmerita como caballero, sino que tal vez lo enaltece, pues tal vez por la condición de eso de asumir riesgos, ¿no? Es como una parte de ese proceso para lograr algo. Y que si muere de pronto en esa cautividad, pues murió por algo, ¿sí? Entonces, pues debe ser importante, sí, pero de todas maneras necesita de su libertad para cumplir lo que quiere cumplir y así poder reafirmar su condición de caballero, creo yo. Teniendo en cuenta la decisión del Quijote de aventurarse y de algún modo intentar cambiar algo del mundo que no le gustaba, podríamos considerar una relación o una referencia al destino. Yo sí creo que en el Quijote hay una idea o una noción del destino, o al menos la idea de alguien que se revela contra un destino, el destino de ser viejo y morir aburrido en casa, en un pueblo donde no pasa nada, en una casa donde no pasa nada. Entonces es como revelarse a un estado de cosas que no acepta, no puede revelarse con que las aventuras solo ocurran en los libros, sino ocurran en su vida y resignarse a esperar la muerte. Entonces, en ese sentido lo veo yo como una especie de rebelarse contra el destino. Y creo que en ese sentido también puede verse como la paradoja del héroe, del héroe, ¿no? Del héroe clásico. El héroe que también intenta rebelarse contra el destino, pero que finalmente, de manera inevitable, se cumple su destino. Eh, Alonso Quijano se convierte en el Quijote, pero finalmente eh, regresa a su casa, muere en su casa, eh, muere no siendo Don Quijote, sino que muere siendo Alonso Quijano. Entonces lo veo yo como esa inevitabilidad de cierto destino, pero lo loable está en ese intento de revelarse a, a ese destino, a ese estado de cosas, y en ese sentido lo veo yo, esa noción de, de destino en el Quijote. El hecho de tomar la decisión de aventurarse, la gran decisión de aventurarse, y que esto también tenga una relación con una huida, ¿sí? Porque considero que él estaba huyendo de eso que no lo hacía sentir bien, de lo que no lo hacía sentir cómodo o lo que no lo dejaba ser sí mismo, ¿sí? Sí que puede ser considerada una intención de buscar ese bien que uno espera tener, esa, esa búsqueda del destino, de la que siempre o muchas veces nos hablan en las obras donde se deben emprender viajes, correr riesgos. Eso mismo comprende una modificación de lo que tenemos predispuesto si nos quedamos estáticos, si nos quedamos en un punto y peor aún si ese punto donde estamos no nos deja o ser como queremos ser o estar como queremos estar, ¿sí? Entonces el Quijote decide comenzar esa aventura o ese viaje para de pronto, no sé, encontrarse a sí mismo, entenderse o sentirse bien consigo mismo, porque el hecho de no hacer nada por cambiar cómo se está puede llegar a ser incluso cobarde, ¿no? Y por la misma condición en la que él se proclama o creo que se autoproclama caballero, le da un empujón a ese hecho de buscar un cambio en su vida. Y aunque lo consideraban loco o soñador, era tal vez más cuerdo que cualquier otro, que se queda esperando ese destino que le trae la vida como porque sí, y que es más cuerdo que cualquiera que no intenta hacer algo por cambiar eso. Escoge una frase que te haya llamado la atención del Quijote y decir por qué te llamó la atención.
Pues la frase que escogí es esta que dice, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se sienten bestias. Bueno, es bastante, no sé, profunda, porque esto aplicaría, supongo, para cualquier emoción, ¿no? Pues porque por naturaleza debemos sentirlas. Aprendemos de esas emociones, actuamos, pensamos. Básicamente nos desarrollamos teniéndolas en cuenta y son lo que lo hacen a uno una persona, ¿sí? O sea, son como lo que forman al hombre, creería yo. Sin embargo, no sé, creería que la tristeza tiene un carácter más fuerte, más devastador, ¿sí? Deshumanizante incluso. Porque es una emoción, un estado que puede llevar al hombre a lo peor de sí mismo, ¿no? A desvalorizarse o a no sentirse. De pronto con esto se hace referencia a lo de sentirse como bestias, como animales, porque no se tiene ese grado de conciencia sobre sí mismos. Y mira que a pesar de ese instinto por vivir que está en cada uno, que supongo que es natural, no sé, pues esa emoción, la tristeza, puede afectarlo hasta tal punto de desaparecerlo y hacer perder también esa noción al hombre. Y pues sabemos en lo que esto puede terminar, ¿no? Diría que hay muchas interpretaciones sobre eso y es como muy personal, pero creo que dentro de lo que me transmite esa frase, pues eso es lo que opino. Bueno, algunas frases del Quijote que encontré y me llamaron la atención. Entonces, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Otra frase, no comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. En sí estas frases me llamaron la atención porque se ve como, no sé, en el de fondo cierto espíritu estoico. Entonces uno podría pensar en el Quijote como un caballero de principios filosóficos relacionados con el estoicismo. Eh, Porque pues está la idea de la introspección, está la idea de, del control de las pasiones, está la idea de seguir ciertos principios, seguir ciertos hábitos, llevar cierto estilo de vida virtuoso, y eso es muy del estoicismo, ¿no? Entonces me parece interesante, sobre todo la idea también de que el estoicismo, por ejemplo, maneja la idea de no dejarse perturbar por las cosas de afuera. Entonces piensa uno en el Quijote y la gente burlándose de él o de lo que él hace. Y él sigue con sus objetivos y sus ideales y sus principios, ¿no? Y tampoco dejarse perturbar por las cosas internas, sus pasiones. Entonces me parece que en ese sentido hay mucho de estoicismo pues en las frases que acabo de ver, y pues es como una especie de punto interesante para seguir ahondando en la lectura del Quijote y buscar más aspectos filosóficos que me parecen interesantes para reflexionar. Una idea o rasgo con la que uno se puede identificar con el Quijote, pues me parece complicado. De pronto, eh, la
la cuestión de estudiar filosofía y letras me parece una especie de empresa, eh, de pronto algo parecida en el sentido de que en esta época es muy difícil elegir este tipo de carreras, produce ciertas risas en los demás, entonces algunos lo ven ridículo, algunos lo ven como una perdera de tiempo, algunos lo ven como una locura. Entonces en ese sentido me identificaría yo con el Quijote. De pronto esta es una aventura quijotesca en ese sentido, ¿no? Le sigue uno apostando a ciertos valores, a ciertas formas de apreciar la realidad y disfrutarla. Eh, entonces le hace uno esa apuesta a esos ideales, ¿no? Entonces en eso me identificaría. Y otro aspecto que de pronto sería interesante como de pensar y que me llama la atención, no sé, es, es cómo el Quijote motivado por algo ficticio, los caballeros, los cuentos de caballería, que es algo ficticio, eh, le permiten o lo impulsan a vivir la vida. Entonces, como algo ficticio puede generar una actitud vital en una edad donde podría estar la resignación y el aceptar la vida, no. La ficción le provoca una motivación, entonces en ese sentido veo el valor en la literatura, ¿no? Incluso en la filosofía. Una forma distinta de apreciar la realidad le puede a uno motivar a, a vivir la vida y a disfrutarla de manera diferente. Entonces, de pronto en esos dos aspectos eh, podría sentirme identificado o me llama la atención. En ese sentido es lo que podría decir al respecto.